Dios les bendiga. ¿Ya saludó a su hermano que tiene al lado? No, si no es así, salúdele, dele una sonrisa, dígale qué bueno que esté aquí. Si tiene bebé, dígale qué bonito bebé. Si no tiene, pregúntele por qué no. Amén. Si estuvo en el cacerolazo, dígale hermano que Dios lo ayude. Si no, también. Bueno, qué alegría poder estar aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. Estamos viviendo situaciones difíciles, pero Dios es bueno. Saludo entonces a todos, hermano Jaime, Dios le bendiga, Ministerio de Jóvenes, a todos los que nos visitan el día de hoy, que el Señor Jesús les siga bendiciendo. También saludo especial yo tengo un amigo que es como mi hermano, está aquí mi hermano Richard, le doy la bienvenida, me alegra hartísimo tenerlo aquí. Y bueno, hermanos, yo les invito a que abran la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Amén. Deuteronomio, capítulo 8, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 3. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar por hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Amén. ¿Alguien puede dar una alabanza al Señor? ¿Puede sentarse, por favor, mis hermanos? La palabra como legado. Cuando hablamos acerca de la palabra como legado, tenemos que tener un punto de partida. Yo hoy quisiera que tengamos como punto de partida el Salmo 3:6. Pues por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Esto es algo que tenemos que tener en claro. Es una constante que la iglesia del Señor tiene que tener presente en su vida. Que donde estamos no es producto de la casualidad, sino justamente por el propósito divino de Dios. Dios permitió que nosotros hoy existiéramos. Hoy somos producto de la buena voluntad de Dios. Todo lo que nos rodea, visible e invisible, fue creado por Dios. Amén. ¿Cuántos pueden testificar eso? Dije, fue creado por Dios. Porque yo tengo que tener claro en mi corazón que todo es creado por nuestro Dios. Cuando yo tengo esta constante en mi vida, puedo tener confianza en que todo lo que ocurre, Dios tiene el control de ello. Amén. Se levantan ideologías diferentes, se levantan pensamientos generación tras generación, delegan y cambian sus ideologías. Esta iglesia también tiene un fundamento principal. Y el fundamento principal de esta iglesia es la palabra de Dios. Su palabra tiene vida. Cielo y tierra pasarán, dijo, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos lo creen? El pueblo de Israel conocía muy bien los mandamientos de su Dios. Sabía que todo lo que Dios había prometido lo cumplía. Había prometido que los sacaría de Egipto y lo hizo a su tiempo. También prometió que lo sustentaría aún en el desierto. Y en la palabra me registra que aún en medio del desierto el pueblo de Israel fue sustentado. No les faltó nada.
La palabra de Dios dice que ni su vestidura ni su calzado envejecieron. Es más, me dice que ni siquiera sus pies se hincharon al caminar, porque el Señor había prometido que estaría con ellos. Aunque el pueblo se levante, el pueblo de Egipto se levantó. Aunque Faraón se levantó, el pueblo estaba confiado en las promesas de Dios. Hoy tenemos un Dios que cumple sus promesas. Esta iglesia tiene promesas y Dios cumple, porque en Él las promesas son sí, amén. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha tocado tu corazón y te ha dado una promesa? ¿Cuántos hoy podemos testificar que Dios lo que ha prometido lo ha cumplido? Aleluya. Dios bendijo al pueblo de Israel y aún en medio del desierto, aún a través de las dificultades del desierto, Dios los alimentó con maná, también hizo que brotara el agua. Y todos sus enemigos fueron derribados. Este Dios que tenemos es un Dios absolutamente perfecto. Su palabra no tiene error. Su palabra no tiene error. Si Él lo dice, lo hace. Es más, la palabra de Dios me explica y me dice que cuando Dios habla, crea las cosas. Él llama como si fuese lo que no es. En otras palabras, cuando Él habla, forma, crea. Amén. Cuando hablamos acerca del legado que tenemos acerca de la palabra, tenemos que entender que la palabra de Dios, ahora también escrita, pero hablada en nuestros corazones, es una palabra infalible. Es una palabra que no cambia. Es una palabra perfecta porque sale de la boca de Dios. Hay un legado que tenemos que recibir y un legado que tenemos que entregar, hermanos. La situación que vivimos es crítica. Las ideologías que se levantan son terribles. Afectan directamente los pensamientos para de alguna forma extraviar la mente a la sincera fidelidad de Cristo. Las ideologías que se levantan son adversas a la iglesia, al fundamento de Dios, a la verdad de la doctrina. Y esta iglesia tiene que entender que si estamos hoy aquí, no es por casualidad. No es porque alguien supo hacer algo de forma legal, estipularla con decretos o normas humanas, sino es que si estamos aquí hoy es porque aún obedecemos la palabra de Dios. Lo que nos sigue fundamentando es la palabra de Dios. Se levantan diferentes doctrinas, sí. Se levantan iglesias gigantescas, congregaciones gigantescas, pero todas ellas carecen de algo importante. Y es la doctrina y la santidad de su palabra. Hoy nosotros tenemos que estar tranquilos, porque no hay forma de que perdamos. La palabra de Dios es verdad. Una vez más, la palabra de Dios es verdad. Cuando usted discute contra argumentos, hay la posibilidad de que su argumento pierda solidez y fuerza y sea derribado por la ideología o el argumento que alguien más está dando. Nosotros tenemos que estar convencidos totalmente, porque lo que tenemos aquí fue producto de la voluntad de Dios. No es cuestión humana, no es que yo quise organizar esto de alguna forma, no, es que Dios lo dejó planteado de esta forma. Por eso, aunque han pasado generaciones y las ideologías del mundo han cambiado, se han modificado y se han alternado una por otra, cada década, tiempo y edades, la palabra de Dios sigue siendo perfecta, nunca ha fallado ni tampoco lo hace. Su profecía real y siempre se cumple. Cada palabra que está escrito en este libro se ha cumplido al pie de la letra y aún seguimos esperando lo que falta. Tenemos la palabra más confiable. ¿Cuántos sienten alegría y gozo por esto? Cuando en algún momento estábamos hablando con los universitarios, hicimos debates y ellos traían sus argumentos, sus ideologías y las escuchábamos. En algunos casos ellos hablaban con convencimiento, pero nosotros teníamos y tenemos una gran ventaja. Primero,
lo nuestro proviene del cielo. Segundo, cada vez que se habla su palabra, Dios mismo la respalda. ¿Cómo podré olvidar aquella vez que entonces mi hermano estaba apenas en 9º grado? Yo estaba ya saliendo y él tenía unos amiguitos, un grupo de amigos, y se sentaban y uno decía, mira, yo creo que son 3, y el otro decía, a mí en mi iglesia me enseñan que son 2, y mi hermano le decían, bueno, acá nosotros sabemos que es un solo Dios. Y entre su discusión pasaron años, tiempos, hasta que llegaron al grado 11. Y al final del grado entonces dijeron, tenemos que definir esto, somos buenos amigos, somos buenos compañeros, la pasamos muy bien, pero hay un problema, yo creo en 1, tú crees en 2 y tú crees en 3 y tenemos que solucionarlo. Si Dios es realmente, Él existe, si Dios es realmente perfecto, entonces Él es capaz de darse a conocer. Así que hicieron un trato. Vamos a orar durante este mes, y oraron. Y le vamos a pedir a Dios que Él nos explique, que Él nos enseñe. Y que si son 3 nos diga que son 3, que si son 2 nos diga que son 2, pero que si es 1 también se manifieste. Así que hablaron, oraron, y el punto que pusieron de partida era muy sencillo. Si Dios iba a orar el que creía en 3, y si Dios hacía que llueva, eran 3. Iba a orar el que creía en 2, y si llovía entonces eran 2. Y mi hermano iba a orar, y si llovía en ese momento entonces era 1. Y yo recuerdo que me quedé aquella mañana ayunando en mi casa. Ya llevaba 2 días de ayuno, pidiéndole a Dios que por favor se manifestara. Mi hermano salió convencido, salió a hablar con ellos, y entonces terminaron las clases, se fueron a reunir al lugar donde habían quedado y empezaron a decir, bueno, primero vas a orar tú, luego vas a orar tú, y luego le tocaba a mi hermano. Entonces el que creía en 3 le dijo, yo estuve hablando con mi pastor y él me dijo que Dios ya no se manifiesta de esa manera, y si oro por los 3 no tengo por qué hacerlo, dejémoslo mejor así. Llegó el que creía en 2 y le dijo, yo creo que Dios tampoco responde así, mejor dejémoslo de esta forma. Entonces mi hermano dijo, yo creo que Dios todavía responde como antes. Así que yo voy a orar y ustedes van a ver que Dios tengo. Y los muchachos le dijeron, no, tú estás loco, a Dios no se lo provoca de esa manera, nosotros no somos nadie, y se le fueron. No quisieron estar ahí. Así que llega mi hermano a golpearme a la puerta de mi alcoba y me dice, Nan, lo que ocurre es que yo les dije a ellos y ellos no quisieron. Pero aún en mi corazón, mientras venía caminando, Dios me venía recordando que Él es todopoderoso. Y yo quiero hacer algo y quiero que tú seas testigo de que Dios es real. Así que yo estaba arrodillado aún y mi hermano me estaba hablando desde la puerta, y de repente sentí algo especial. Él subió las gradas rápidamente. Ustedes conocen la ciudad de Pasto. Saben que cuando hace sol, hace fuerte sol, pero cuando llueve es terrible. Así que subió mi hermano. De repente yo intenté ponerme algo para poder subir. De repente sentí que alguien empezó a alabar fuertemente a Dios. Salí corriendo de mi habitación y subí a la terraza. Cuando estaba en la terraza, lo que miro es que mi hermano está saltando y danzando en medio de la terraza. Toda la terraza está totalmente cubierta, inundada de agua. Y el resto, yo miro el cielo y está totalmente azul. Y le digo, Camilo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él me dice, yo apenas subí. Le dije, Señor, si tú eres real, date a conocer a mi vida, porque necesito ver tu gloria. Cerré mis ojos y cuando los abrí, todo estaba inundado. Ve, hermanos, escúcheme muy bien lo que le estoy diciendo, porque no me demoré ni 5 segundos. Él subió rápidamente. Yo intenté ponerme los zapatos. Cuando subí, ya estaba totalmente todo inundado. Era imposible que él pudiera coger una manguera e inundar todo, a tal punto de que la terraza quedé de esa forma. Y entonces entendí que este Dios está más preocupado en que nosotros entendamos su grandeza, mientras que nosotros estamos acomplejados con limitaciones humanas. Él sigue siendo Dios y poderoso. Y esta iglesia tiene que entender que el Dios que tenemos es un Dios real y verdadero.
¿Alguien puede creer a esta palabra? Entonces, también podemos comprender cómo Dios procesa nuestras vidas. En el versículo que estábamos leyendo, Dios empieza a darle instrucciones a Moisés. Y Moisés va hacia el pueblo y empieza a hablar con ellos. Y les dice: cuidaréis entonces de poner por obra todo lo que yo les mando, para que seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová tu Dios te prometió, a ti y a vuestros padres. Pero no solo eso, sino que le da unas indicaciones específicas. Y lo primero que le dice es: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Alguien que diga: mi Dios. Una vez más diga: mi Dios. Porque el Dios que usted tiene es un Dios realmente poderoso. Aprenda de una vez que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. Tenemos que hoy recordar por dónde Dios nos ha traído. Porque hemos vivido situaciones difíciles. Alguien que diga amén. Hemos sufrido por enfermedades. Alguien diga amén. Nos han despreciado muchas veces. Hemos estado en momentos donde solo mirábamos la cisterna oscura y nosotros hundiéndonos en ello. Hoy tenemos que recordar que si estamos aquí es porque Él nos sigue sustentando. Aleluya. Aleluya. Hoy tenemos que entender y recordar que todo lo que hemos vivido, todo, aquel momento que pensaste que sería tu final, cuando pensaste que no volverías a la iglesia, cuando creíste que estabas humillado en el piso y los demás pasaban sobre ti, ahí cuando pensaste que nadie se preocupaba por ti, ahí la gracia de Dios te alcanzó. Y si hoy estás aquí es porque la huella de la presencia de su Espíritu aún nos sostiene. Aleluya, aleluya. Como hijo de cristiano, viví en la iglesia, tuve amigos, pero a mis 14 años, por la aflicción de mi vida, por las situaciones que viví, decidí no creer en Dios y me fui de Él y viajé a la ciudad de Medellín. Mi abuelita me dio como regalo el irme a Medellín para que conozca, pero yo llegué allá y le dije: no, papá, mamá, yo ya no vuelvo, me voy a quedar viviendo acá. 15 años y me quedé viviendo allá solo. Con una tía aprendí a trabajar la tonería, coger la tonería y lo que tenía que hacer. Nunca había tenido antes que trabajar, pero entonces empecé a caminar, caminaba 2 horas para llegar al trabajo. Soy un muchacho flaco, eso es de genética, y tenía que cargar puertas y sufría. Y eso me llevó a cada día a criticar, a hablar en contra de Dios. Aun cuando mis padres eran cristianos, llegué a un punto en creer que Dios no existía. Hablaba y miraba, leía libros, conocía una cosa, la otra, y decía y pensaba que Dios no existía. Afanado en los quehaceres del mundo. Pero un día alguien me invitó al templo. Yo fui porque las muchachas eran bonitas, yo se los conté. Y fui por eso. Y estando allí, el predicador empezó a hablar y dijo: tienes que morir para que aprendas a vivir, porque Dios existe. Y yo estaba ahí, pero me quedé callado y decía: Dios no existe. Si Él hubiera existido, no hubiera sufrido lo que he sufrido, no hubiera pasado lo que he pasado. Yo estaba en mi controversia, hablando ahí. Cada palabra que el predicador decía, yo intentaba con mi mente darle respuesta o darle la contraria y mis argumentos. Pero llegó un momento cuando no
aguanté las palabras, porque no eran palabras normales, sino que cada vez que ese predicador hablaba, mi corazón se partía por dentro. Así que le dije: Dios, si existes, si realmente acaso existes, mátame. Y volvió a repetir justamente el predicador en ese momento: esto es lo que Dios quiere, muere hoy para que aprendas a vivir. Y yo quedé mirando a mis lados como si alguien me estuviera escuchando. Y yo volví a decir: no, tú no existes, tú no existes. Y el predicador respondía a mis palabras: Dios existe y te ama. Y entonces yo quise pasar al altar, porque recordaba lo que Dios podía hacer. Sentí unas manos gigantescas en mis piernas, y por más que jalaba no podía moverme, hasta que escuché una voz dentro de mí muy fuerte que me dijo: deja de llorar y levántate, porque yo seré por tu padre y tú serás por mi hijo. Cuando recibí las palabras, es como si una fuerza me hubiera impulsado, y caminé todo el anfiteatro llorando y caí de rodillas al altar y entendí que Dios es real. Hoy tengo 30 años y puedo seguir testificando que Dios es real. Por eso, escúcheme muy bien, por eso yo no le tengo miedo al argumento del hombre. Tampoco le tengo miedo a sus ideologías, porque la voz que escuché vino desde el cielo. Porque a mí quien me enseñó que Dios es real no fue el hombre, fue la palabra bendita del Señor, fue su Espíritu tocando a mi corazón. Hoy puedo testificar que Dios es real. Porque hay muchos que piensan que Dios no existe, pero Él es la existencia misma. Hemos pasado por tanto, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos acordarnos de lo que hemos vivido. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Un desierto difícil, un desierto complicado, un desierto que sacó su orgullo, un desierto que sacó su vanidad, un desierto que secó su altivez, un desierto que marcó su vida, un desierto en el que el Señor los procesó, pero también un desierto donde vieron su gloria. Y nosotros hoy estamos aquí porque hemos visto su gloria. Las huellas de la presencia de Dios son imborrables. Alguien diga amén. Una vez más, las huellas de la presencia de Dios son imborrables. Es más, son tan imborrables que ni aun el pecado puede borrarlas de nuestra vida. Porque aun cuando tú te has alejado por momentos, es más, aun cuando tú has pecado y te has alejado de Dios, allí en lo más profundo tienes que recordar los momentos hermosos que viviste en la presencia de Dios. Y puedes entender que no hay nada mejor que estar en su presencia, donde emana su bendición y donde hay delicias para siempre. Amén. Tenemos huellas imborrables en nuestras vidas que jamás serán borradas, porque fueron puestas por la mano de nuestro Dios. Y en esas huellas está el testimonio de la palabra de Dios. Porque aunque nosotros nos hemos alejado, su palabra testifica de que Él ha sido fiel con nosotros. Que si hemos estado enfermos, Él nos ha sanado. Que si hemos estado afligidos, Él nos ha consolado. Que si hemos estado sin fuerzas, Él ha mandado su Espíritu Santo para consolarnos. Y que en el momento más oscuro, su palabra ha alumbrado nuestro camino. Hoy estamos aquí porque la palabra de Dios sigue teniendo poder en nosotros.
Es que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo en contexto? Está diciendo que todo lo que el hombre haga, sus argumentos y sus ideologías, en algún momento se desvanecerán. Pero la palabra de Dios seguirá teniendo el mismo poder que tuvo ayer, antes de ayer y en las épocas antiguas, porque el mismo Dios que las dijo está presente. Aleluya. Sigue hablando y dice Moisés que te llevó Dios por el desierto y aunque te afligió durante 40 años allí para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre, pero también te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe? El gran problema de la sociedad en la que vivimos es que creemos mucho en nosotros. Creemos en nuestros talentos, creemos en nuestros estudios, creemos en nuestras capacidades, creemos en nuestro intelecto, creemos en nuestras finanzas, en nuestra posición económica, creemos en nuestras amistades. Pero tenemos que entender que hay una dependencia que tiene que ser absoluta en la presencia de Dios. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que comprender la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que saber, hermanos, que Dios nos aflige, porque por medio de la aflicción entonces también nos enseña. Tenemos que entender que cuando leemos el libro de Job, entendemos que Dios permitió su aflicción, pero a través de la aflicción Dios educó, no solo a él, sino también a sus amigos, y nos sigue educando a nosotros, nos sigue enseñando a través del dolor, porque aún a través del dolor podemos ver la gloria de Dios para con nosotros. Porque cuando hemos estado afligidos, también ha llegado descanso. Porque cuando faltó el alimento, Dios envió maná del cielo. Amén. Dios ha permitido todo esto y nos ha dado hoy algo que tal vez nuestros padres no conocieron, algo que muchos no entendieron, mis queridos jóvenes. Pero hoy nosotros tenemos un legado. Hoy tenemos que entender que esta palabra es real. Hoy tenemos que entender que esta palabra es viva y eficaz. Hoy tenemos que entender que esta palabra tiene poder, que esta palabra creó los cielos y la tierra. Hoy tenemos que afianzar nuestra vida a la doctrina, a la palabra, a la dependencia de Dios, porque esto no va a mejorar. Si usted estaba creyendo que esto iba a mejorar, le tengo malas noticias. Esto no va a mejorar. Cada día va a empeorar, porque es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Porque habrán rumores de guerra, habrán destrucciones, se levantará nación contra nación, habrá escasez, habrá hambre, habrán problemas sociales. Y todo esto es necesario que acontezca, porque tenemos un legado. Y el legado que hoy tenemos a través de esta palabra es desde testificar que aún hay salvación para la humanidad. Y si los tiempos no fueran así, no podría la gente ver la gloria de Dios. Hoy nosotros tenemos que ser osados y confiados en el poder de Dios. Hoy tenemos que plantarnos en la doctrina y darle a conocer al mundo que hay un Dios poderoso. Hoy estamos en alerta, porque el mundo se pierde. El mundo quiere cambio y no lo va a encontrar, porque se levantarán las naciones
se levantara todo esto y había un quiebre total, social, económico, para que entonces en medio de la destrucción se levante el inicuo. Y nosotros no estamos esperando que esta tierra mejore. No. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros no esperamos que se levante un hombre que arregle la parte económica, social, contextual en la que estamos. No, nosotros seguimos esperando al que prometió que vendría por nosotros. Escúchelo, mi hermano. Salmo 119:14 dice: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi confianza. Dios nos recuerda cada día que en su palabra tenemos que vivir confiados, que en su palabra tenemos que deleitarnos. Dios había hablado al pueblo de Israel, le había enseñado, le estaba advirtiendo y le estaba explicando el porqué de las situaciones. Le explicó que le tuvo que afligir, que tuvo que pasar por necesidades, que era necesario lo que él vivió, pero también era necesario que ellos conocieran el poder de su Dios. Hoy tú estás aquí y preguntas el porqué de los tiempos. Pues estos tiempos son testimonios de que la palabra de Dios se cumple y de que hoy necesitamos más de su presencia. Hoy esta palabra está escrita porque tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, porque van a haber momentos difíciles y tenemos que tener nuestra confianza puesta en Cristo Jesús, porque se van a levantar contra la iglesia, porque se van a levantar contra la doctrina, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice la palabra de Dios. Gente a oír a maestros que anden conforme a sus propias concupiscencias, para deleitar el oído de las personas. Por eso hoy hablamos de milagros, hoy hablan de milagros, hoy hablan de una cosa, de otra. Pero en todo esto, mientras se entretienen el alma, nada los conduce a la salvación. Porque hoy tú no puedes olvidar, mi hermano, que nosotros tenemos una palabra perfecta, profética y confiable que nos dice que Él vendrá por nosotros. Y que en todo esto Él nos va a sustentar. Hay una frase que llamó mi atención. Y dice que para los pájaros enjaulados, el volar es una enfermedad. Y sí, para un pájaro enjaulado, al permanecer allí en esas condiciones, tiene miedo de volar. Cree que volar es imposible. Cree que volar es una enfermedad. El mundo cree que nosotros estamos enfermos. El mundo cree que nosotros somos los raros, pero no se dan cuenta que ellos están enjaulados y nosotros somos libres. Nosotros estamos hoy volando en la presencia de Dios. El mundo no entiende que esto no es una enfermedad, que ellos están cegados, pero nosotros vemos la presencia y la gloria de Dios en toda nuestra vida. El legado que se entregó. Moisés le entregó al pueblo un legado y le dijo: obedece sus ordenanzas, cumple sus estatutos y Dios estará contigo cada momento, a cada instante. Él te sustentará, Él te ayudará. Cúmplelo para que seas multiplicado, para que entres a poseer la tierra, porque eso era lo que les había prometido al pueblo. Hoy tenemos nosotros una promesa fiel y verdadera. Él prometió que vendría por nosotros. Y hoy quiero recordarles: Maranata, Cristo viene pronto. Hoy tenemos un legado que entregar a esta juventud. Hoy tenemos un legado que entregar a los niños, a los adolescentes. Hoy tenemos algo que recordarles a los adultos. Hoy tenemos que recordar que si estamos aquí
no es por las bonitas melodías, no es por el bonito traje o por la parte social. Que si hoy estamos aquí, no es porque esto es un salón de eventos o un salón social. Hoy tenemos que recordar que si estamos aquí es porque Dios prometió que vendría por nosotros. Es porque sin santidad nadie verá al Señor. Que si hoy estamos aquí es porque su poder nos está sustentando, porque su gracia nos está alcanzando. Hoy tenemos que comprender que si has pasado tribulación, que si hoy has sido afligido, que si has pasado por el desierto y si todavía estás aquí, es porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios tiene propósitos para tu vida, porque Dios aún te ama. Escúchelo muy bien, Dios todavía te ama. Tú le has fallado muchas veces, tú has pensado en alejarte de Él, pero Dios te ama. Por eso hoy estás aquí, porque su huella en tu vida es más grande que tus errores. Porque la jaula que te contiene ese mundo no puede contener la presencia de Dios en tu vida. Porque el mundo va a pasar, porque los problemas van a venir, pero la gloria de Dios se seguirá manifestando en nuestras vidas. Toda mi vida, desde que le conocí, en verdad, he visto su gloria día por día. Cada vez que llega una situación difícil y paso el desierto, ya no me quejo, no, sonrío. Y me quedo expectante a ver lo que Dios va a hacer con mi vida. Porque su palabra prometió que Él estaría conmigo hasta el fin de los tiempos. Y aun cuando tenga miedo como humano, aun cuando a veces mis rodillas aplaudan, aun cuando mi mente se embote y no sepa qué camino tomar, voy a hablar con el que tiene la solución. Aun cuando no tenga plata en los bolsillos, recuerdo que Dios está conmigo. Él me dio antes y me dará ahora. Cuando esa huella de Dios está en tu vida, ya no tienes miedo, no, ya no tienes temor. Estás tranquilo porque entiendes al Dios que tiene. Hoy estoy aquí porque su palabra fue verdad. Porque después de lo que viví allá, tuve un sueño. Y en mi sueño estaba en un templo grande. Y miraba a un familiar mío con una Biblia. Y yo entraba corriendo y le decía: muéstrame la palabra. ¿Cuál es la palabra? Dime. ¿Cuál es la gran profetisa? ¿Quién me dirá cuál es mi razón de vida? Y en mi sueño tomaban un libro y lo tiraban. Pero tomaban la Biblia y me la pasaban. Y me dice: esta palabra jamás fallará. Y cuando volví a este lugar, a la central, caminé y me senté en esa silla, en la cuarta. Y recordé que ahí fue donde en mi sueño me entregaban la palabra. ¿Sabe, hermano? Esta palabra es verdad. No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Escúcheme, jóvenes de la central. No tengas miedo, porque tu Dios, que digan por favor, di: mi Dios está contigo. Tú saldrás de aquí, tú caminarás en tu trabajo, donde estés, y vivirás confiado porque su palabra es real.
Hoy necesitamos jóvenes que le crean a Dios, que se paren al espejo y reconozcan que no son nada si Dios no está con ellos. Hoy no necesitamos bonitos argumentos. El apóstol especificó y dijo: hoy no vengo con palabras humanas, sino con demostración de poder. Hoy necesitamos que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros. Hoy necesitamos que lo que está escrito aquí siga cumpliéndose en nuestra vida. Hoy invito a que ustedes también se coloquen en sus pies. Hay una palabra sencilla, ¿verdad? Hoy hemos entendido de forma sencilla que aunque el pueblo de Israel pasó por todas las aflicciones, Dios le permitió vivir todo eso para que pudieran también entender que su palabra, aún en cualquier situación, tenía validez. Que si Él les había prometido agua, no importaba si estaban en el desierto, Él les iba a dar agua. Que si Él les había prometido protección, no importaba el calor tan asfixiante, Dios los cubriría con su nube. Que si el frío les hacía sentirse frágiles e indefensos, la nube que los protegía les brindaría calor para que recuerden la presencia de Dios. Y que todo eso Dios les permitió vivir para que entiendan que no podían vivir dependiendo de gobernadores, de reyes, ni de hombres, sino de la palabra de Dios. Hoy tú tienes que entender que lo que has vivido, que lo que has sufrido, no fue casualidad. Dios quería enseñarte a través de tu dolor que Él podía seguirte sustentando. Y que si hoy estás tal vez desarmado, que si hoy estás roto, aún está el alfarero para hacerte de nuevo. Hoy no te invito a que seas restaurado. Hoy te invito a que seas deshecho para ser hecho de nuevo. Porque algunos en algún momento necesitamos volver a ser de nuevo. Tú que estás ahí en tu desierto, en tu aflicción, tú que estás allí, recuerda que Dios aún tiene poder para cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos cuando llegaron sintieron que Dios los tenía para algo especial? Digan amén. ¿Cuántos fueron llamados por promesas? ¿Cuántos están aquí porque en algún momento sintieron algo tan especial de parte de Dios que les hizo sentir que eran sus hijos, que estaban tranquilos y confiados? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si se fue advertencia y si se cumple, porque se está cumpliendo, también tengo que entender algo. Tengo dos opciones: leer el versículo y comprender que lo que Dios hizo y lo que Dios escribió fue para que yo me cruzara de brazos, o si fue escrito era para que yo pudiera comprender que aunque eso iba a pasar y que aunque Dios me advirtiera que todo eso iba a ocurrir, yo tenía que sujetarme más fuerte de Dios, y que si yo me soltaba, aún Él con su poder me podía sostener.
Hoy estamos aquí sustentados por el poder de Dios, por su palabra. Hoy tenemos un legado que transmitir. Su palabra se sigue cumpliendo. Cierra sus ojos por un momento. Y mientras los hermanos van a ministrar, hoy recuerde de dónde Dios lo ha sacado, lo que ha aprendido de Dios, lo que Dios ha hecho con su vida y lo que Dios sigue haciendo con su vida. Recuerde cuál fue el motivo por el que Dios lo llamó, qué fue lo que le dijo, qué sintió aquella vez que Dios te llamó, porque Él está dispuesto para cumplir su promesa. Cierra tus ojos ahí y habla con Dios. Señor Jesús,